Bueno, buenos días, yo soy Ana y hoy os voy a presentar el proyecto que realicé, que ha consistido en realizar una simulación del cerebro para poder predecir la evolución de la enfermedad del Alzheimer. Bueno, antes de nada, a lo mejor pensamos que utilizar el enfoque de la ingeniería para resolver un problema de este tipo, que a lo mejor no es el más adecuado, pero al final, si lo vemos todo desde un punto de vista más general, no estamos más que ante un material, que es el tejido cerebral, que igual que cualquier otro material, pues tiene un comportamiento y podemos escribir este comportamiento como unas ecuaciones. Entonces, antes de entrar en materia, os voy a explicar un poco cómo surge la enfermedad del Alzheimer. De forma muy breve, básicamente en el cerebro tenemos unas redes, que son unos caminitos por los que circulan unas proteínas, y son las proteínas tau. Después, fuera de esta red, nos encontramos con otro tipo de proteínas, que son las proteínas amiloide beta. Y esta proteína tau es la protagonista de nuestro problema. Básicamente, esta proteína se tendría que ir plegando a lo largo del cerebro, pero hay ocasiones que este proceso falla y se genera una proteína mal plegada, que es una proteína tóxica. Esta proteína tóxica tiene un funcionamiento parecido al de un virus. Se va propagando por el cerebro y va infectando a otras proteínas sanas. Y así es como se inicia pues, el proceso de degeneración. Y va también ligado normalmente pues, a cambios estructurales, como por ejemplo cambio de volumen, de formación y demás. Bueno, pues entonces, ahora que ya sabemos cuál es el mecanismo del Alzheimer, ya podemos proceder a simularlo. ¿Qué necesitamos para una simulación? Pues en primer lugar una geometría y después un modelo matemático que nos explique qué sucede en esta geometría. Luego todo esto con elementos finitos podemos simularlo y el resultado sería pues, la simulación que vemos ahí en pantalla. Entonces, por tanto, el primer reto que nos planteamos es obtener una geometría. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido desarrollar un código Linux, que es completamente automatizado. Este código lo que hace es, a partir de una imagen de resonancia magnética, que es lo que vemos ahí denominado T1, es capaz de detectar todas las pequeñas regiones que tiene el cerebro. Después, todas estas regiones lo que hace es transformarlas en una malla tridimensional. Es muy importante toda esta diferenciación de dominios porque cada dominio tiene unas propiedades diferentes de difusión, de elasticidad y demás. Y luego, este código también, a partir de otro tipo de imagen médica, que se denomina DTI, lo que es capaz de hacer es extraer el tensor de difusión, de ese tensor de difusión obtener un campo vectorial que indica todas las direcciones de esa red. Bien, pues ahora que ya tenemos la geometría, ahora tenemos que desarrollar un modelo que nos explique pues, qué ocurre en ella. Entonces, para poder explicar la propagación de las proteínas tóxicas, lo que nosotros hemos utilizado ha sido una ecuación de reacción-difusión, en concreto una ecuación de tipo Fischer-Kolmogorov. Una vez que la concentración de proteínas tóxicas alcanza una concentración crítica, entonces en nuestro modelo se inicia un proceso de atrofia, de degeneración. Y este proceso de degeneración lo que da lugar es a pérdida de volumen, a deformaciones, y todo esto lo modelamos con mecánica del sólido. En concreto nosotros hemos utilizado una formulación hiperelástica. Y ahora ya podemos pasar entonces a la simulación. Para poder iniciarla lo que hicimos fue implementar unas semillas de concentraciones tóxicas en diferentes partes del cerebro para poder iniciar este proceso de degeneración. Y ya pues pasaríamos a los resultados. Aproximadamente cada simulación tarda unas 8 horas en resolverse. Y este primer resultado sería la concentración de proteína tóxica de tau. Como se puede ver, pues la concentración 0 sería que no hay ningún tipo de concentración tóxica y cuando llegamos a concentración 1 significa pues, que esa región del cerebro está completamente saturada de toxicidad. Esta sería la otra proteína involucrada, que sería la proteína amiloide beta. Si observamos, hay un patrón diferente con respecto al anterior. La proteína amiloide beta, como dije, no circula por esa red, entonces el patrón es mucho más homogéneo con respecto al anterior. Después también lo que hicimos fue medir la variación de volumen. Tenemos a la derecha la materia blanca y la materia gris, que con respecto a un cerebro sano podemos ver que pierde mucho más volumen de lo normal. Y después, a la izquierda estarían los ventrículos. Los ventrículos es una cavidad de fluido que se encuentra en el medio de la materia. Entonces, si la materia va adelgazando, pues esta cavidad de fluido pues obviamente se va haciendo cada vez más grande. Y esto se ve mejor en esta simulación de aquí, que se ve cómo los ventrículos se van expandiendo a lo largo que el Alzheimer va evolucionando. Es decir, esta cavidad se va rellenando de líquido. Y esta es una de las características principales del Alzheimer. Es normalmente como se detecta si hay Alzheimer.
Después también, una vez que ya tuvimos la simulación, decidimos mirar a ver cómo afectaba la incorporación de esta red. En muchos de los artículos científicos que leímos encontramos que no se solía despreciar la incorporación de la red y observamos que en caso de despreciarla se sobreestima el efecto de la propagación de proteína. Entonces es importante el considerarla para poder detectar realmente cómo está evolucionando el Alzheimer. Y luego, por último, igual que en cualquier modelo, pues fue necesario validarlo. Para ello lo que hicimos fue coger 10 sujetos sanos y 10 sujetos con Alzheimer. Y obtuvimos imágenes médicas de cada uno de ellos, a 70 años y a 80 años. Entonces, lo que hicimos fue simular imágenes a 70 años durante 10 años y esos resultados las comparamos con las imágenes a 80 años. ¿Qué comparamos? Pues lo que medimos principalmente fue la variación de volumen. Al final es un cambio estructural y el volumen es un parámetro muy fácil de medir. Y pues obtuvimos resultados muy similares, tanto en nuestras simulaciones como en los esperados. Entonces dimos por validado el modelo. Entonces, de manera muy breve, como conclusiones, se ha conseguido desarrollar un marco multifísico a partir de datos específicos de pacientes del Alzheimer y se ha observado que este marco es capaz de predecir o de simular comportamientos característicos del Alzheimer. Si bien es cierto que esto es una simplificación de todo el mecanismo, pero puede ser que sea una base para desarrollar posteriormente herramientas predictivas mucho más realistas y poder entonces hacer tratamientos adecuados para poder intentar curar esta enfermedad que afecta a tantos millones de personas. Y muchas gracias a mi tutor Guillermo y a vosotros por vuestra atención.